Buenas tardes, señorita presidenta, compañeros legisladores. Debo reconocer que luego de un intenso debate, porque fue así, al interior de nuestra bancada, hemos tomado una posición ante este juicio político, la cual hoy se reflejará de manera orgánica, como ha sido siempre en nuestra votación. Es claro, no solo para este Parlamento, compañeros y pueblo ecuatoriano, sino para el país, que la principal preocupación de todo el Ecuador es la inseguridad. Y precisamente por aquello es que este Parlamento tenía y tiene aún la obligación de haber llevado adelante un proceso de interpelación no solo responsable, sino a la altura de las circunstancias que estamos viviendo, porque no es menor cosa que el día de hoy, mientras nos movilizábamos a este juicio político, nos despertábamos con una trágica noticia de 2 bombazos en Machala, 15 casas destruidas y 2 vidas perdidas. Y lamentablemente esa es la práctica diaria del Ecuador y casi que lo estamos normalizando. Ya nos hemos acostumbrado a amaneceres y anocheceres cruentos, sangrientos y violentos. Pero eso es una cosa, y aquello no implica denostar ni la integridad, ni la trayectoria, ni personal, ni académica, ni jurídica, ni política de la doctora Palencia, ministra del Interior. Hoy este Parlamento no está juzgando a esa profesional que con méritos ha llevado adelante su vida. Y creo que hay que ser justos con valentía también. Pero hoy este Parlamento está interpelando a la funcionaria de más alto nivel encargada de la política pública en materia de seguridad. Y eso nadie lo puede negar, no está bien en el Ecuador entero. Y este debate no se puede resumir, y con respeto lo digo, a una acusación entre la bancada de RC o la bancada oficialista o Construye en Medio. No, porque mientras eso pasa, en las calles siguen matando y robando y violando. Y mientras eso pasa, el Ecuador sigue en medio sin solución a los problemas que estamos enfrentando. Y sí, brevemente, un antecedente que no debemos de olvidar. Y lo cito porque este gobierno siempre ha señalado algo. No somos responsables de lo heredado. Y sí, claro que no son responsables de lo heredado, pero sí son responsables de lo que han dejado de hacer y lo no ejecutado. El gobierno de Lasso, lamentablemente, permitió que el Ecuador pase de registrar 4.824 homicidios en el 2022 a 8.004 en el 2023, un incremento del 66%. Con ello, nos convertimos en algo que hoy nos avergüenza y nos aterra. Nos convertimos en el país más violento de Latinoamérica, superando a países que nos ganaban en esa triste lista, como Honduras, como Venezuela, como Colombia e inclusive como México. Y precisamente porque no hubo nada, no hubo plan de seguridad, no hubo contingencia. Pero en ese contexto, todos nosotros, en el mes de noviembre, iniciamos funciones. Y esta asamblea le dio al Ecuador y a este gobierno, y hay que decirlo con claridad, las condiciones de gobernabilidad, precisamente para que gestione y, entre otras cosas, para que actúe en razón de resolver el problema de inseguridad. Aprobamos todo, inclusive todos los proyectos económicos urgentes. Y esta bancada, más allá de las diferencias, ha puesto y seguirá poniendo al Ecuador primero. Y por ello mocionamos y apoyamos la declaratoria de conflicto interno con razón de ser al crimen organizado de este país. Y también condenamos la irrupción en la Embajada de México y también condenamos el mal obrar de esa nación. Y desde ese momento hemos sido respetuosos de las decisiones que tomen los tribunales internacionales. Y qué importante referir la causal de México, porque cuidado, señores asambleístas, lean bien la moción, y yo sí quisiera que el proyecto de resolución aclare sobre qué se está votando, porque bajo ningún concepto aquí se puede discutir y se puede votar acerca de México. Y esto es un tema, un tip breve de procedimiento parlamentario, que no se diga que estaba juntado lo uno con lo otro. Hubo varias acusaciones, bastaría comprobar una sola para establecer la responsabilidad política.
fundamentarla sí, y no lo digo yo, eso lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero cuidado, yo quiero que se lea el proyecto de resolución porque no podemos cometer el error de pronunciarnos en México. Esta bancada se abstuvo de traer a este pleno a la canciller Sommerfeld, precisamente por esa causal. Hoy tenemos que ser coherentes y por eso lo ratifico. Y es claro que este pleno exclusivamente le compete, con argumentos probar o no, la responsabilidad política a la ministra Palencia, quien de acuerdo a la ley y a la Constitución es la encargada de la seguridad interna del país, es la encargada de la aprobación del Plan de Seguridad Nacional y no podemos perdernos en discusiones inertes. Y precisamente es importante, de manera breve, revisar los datos. Aquí se ha hablado mucho del Plan Fénix. Nosotros seguimos pensando con mucho respeto y al país. El Plan Fénix no es otra cosa que una simple entelequia, así como lo fue el Plan Secreto de Seguridad, que en una entrevista Guillermo Lasso tuvo el desparpajo de mostrar unos papeles y le dijo al Ecuador que no lo podía mostrar porque era secreto. Prácticamente son lo mismo. Cito textualmente, declaración del 1 de abril de 2024 de la ministra Palencia. No podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas. Lo dijo el 1 de abril del 2024. Y esto sirve de contexto a lo que yo refería. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a acostarnos y a levantarnos con sangre y con violencia. Y sin duda alguna creo que existen buenas intenciones por parte de la ministra, que existe valentía por parte de la ministra, pero aquello no es suficiente porque no se traduce en resultados. Los ecuatorianos y este Parlamento le ha dado al gobierno todo. Respaldo en una consulta popular para que se apliquen reformas penales, a la ley de extinción de dominio, al costo de nuestra economía, 3 puntos más al IVA para que ese dinero presuntamente sea destinado a equipamiento y a seguridad de la fuerza pública. Y aún así los resultados no se sienten. Por ejemplo, esta ola de secuestros y vacunas extorsivas, y voy a referirme a mi provincia, a la zona 8, a la ciudad de Guayaquil. En el primer cuatrimestre de este año, vacunas y secuestros rondearon un incremento del 476%, data oficial, comparado con el mismo trimestre en el ejercicio 2023. Agosto de este año, 603 muertes, el mes más violento del año, más violento inclusive que agosto del 2023, que hasta este momento, porque este año no se termina, ha sido el mes más violento en la historia del Ecuador. Ojo, el mes más violento en la historia del Ecuador. Y hoy estamos frente a un debate inerte si las cifras son verdad o son mentira. La calle, el grito ciudadano, habla por sí solo y lamentablemente para el país. Esta bancada, y quiero ser claro, no negocia sus votos con nadie y por absolutamente nada, y eso se va a reflejar el día de hoy en nuestra votación. Nuestra votación responde a nuestro legítimo derecho de votar, porque consideramos que hay elementos de peso y de sobra para demostrar la responsabilidad política exclusivamente en materia de seguridad de la ministra Palencia. Respeto a quienes piensan lo contrario. No concuerdo con que los patriotas son los que piensan diferente y no somos patriotas o somos enemigos del país quienes pensamos como hoy yo lo estoy argumentando. Nuestra decisión ha sido razonada. Hoy la he motivado y en razón de aquello, señorita presidenta, compañeros legisladores, en representación de la bancada de la CES y aliados, anuncio que nuestro voto será a favor de la censura y destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Gracias, señorita presidenta.